Muy buenos días a todos, a todas. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Claudia, trabajo en la CEMEG y vamos a estar conduciendo con mi compañero Alejandro Sánchez este taller que tiene el nombre de Viviendo el marco curricular, el marco curricular desde los principios RECREA para un aprendizaje dialógico. Entonces es un placer para nosotros estar con ustedes, para quienes están aquí y también para quienes están viéndonos en línea, a distancia. Les agradecemos que estén aquí y que nos compartan un poco de lo que ustedes han estado trabajando. Quisiera preguntar de los que están aquí presentes, si alguno de ustedes tiene menos de 2 años de servicio. Nadie. Acá, 2, muy bien, gracias. Alguien que tenga menos de 4 años de servicio, aparte de los compañeros, por supuesto. Más de 5, todos los demás, más de 5 años de servicio, todos los demás. Bien, alguien que no sea de Jalisco. Todos somos de Jalisco, maestra, pero usted trabaja en Jalisco, perfecto. Alguien que no trabaje en Jalisco en el sistema educativo, todos de aquí. Muchas gracias. Lo voy a comentar por los compañeros que están también acá que tienen 2 años de servicio, un poco menos de 2 años de servicio, que recientemente se integran, e igual para quienes nos observan en línea. A lo mejor no van a tener todos los referentes de quienes tenemos más tiempo. Quisiera que hiciéramos una pequeña remembranza de qué pasó hace 4 años, cuando RECREA empezó a operar a través del Consejo Técnico Escolar. Que nos regresemos hace 4 años a revisar ese asunto de las comunidades de aprendizaje. ¿Les suena? Que empezó hace 4 años en el Consejo Técnico Escolar y que de pronto decíamos, ¿y como esto para qué es? ¿Por dónde viene? ¿Con qué se come? ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego nos pidieron un sueño común y dijimos, híjole, ¿y eso cuándo? ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a caminar y por dónde vamos a transitar hacia ese sueño común? Es más, ¿cómo lo vamos a elaborar? Que la prospectiva futurible, que el proyecto escolar, que el plan escolar de mejora continua, que el FODA y todos esos elementos que de pronto decíamos, ¿y esto cómo le hacemos? Y hoy que se viene este nuevo marco curricular, entonces podemos observar que las comunidades están presentes, que hay un sueño o un trabajo común en cada colectivo y que eso está presente justamente en esta nueva propuesta curricular. Y entonces empezamos a tratemos de empezar a conectar con esos elementos que venían en el Consejo Técnico Escolar. Claro que también vemos que en el Consejo Técnico Escolar de este año, pues estamos observando que viene la parte estatal y luego viene la parte federal. Y entonces ahí tenemos un descontrol porque no encontramos por dónde ligar. Bueno, precisamente ese es el asunto de este taller. Vamos a tratar de organizar y de establecer esta relación entre los principios RECREA que forman parte de la propuesta que está haciendo el Estado de Jalisco con algunos de los elementos del marco curricular. Por supuesto que no es una propuesta que haya surgido al mismo tiempo, pero que sí tienen muchos elementos en común. ¿Por qué? Porque parten precisamente de este sentido humano. En las paredes podrán ver algunos gráficos. Estos gráficos tienen que ver con los principios RECREA para un aprendizaje dialógico. Y esos principios RECREA, bueno, son 9, pero en este taller solamente nos vamos a enfocar en 3. El primero de ellos será el compartir para el bien común. El segundo será el aprender con sentido.
Y el tercero será todos aprenden de todos. Pero esos los vamos a ir ligando, los vamos a ir intercalando precisamente con este asunto de la comunidad al centro, que aquí lo hemos venido trabajando a través de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, con todas las aportaciones que hacemos, porque todos estamos aprendiendo de todos, y también en el nuevo marco curricular se plantea que el aprendizaje se genera entre todos los miembros de la comunidad, y finalmente este bien común, que es algo que cada colectivo va a ir construyendo por su propia cuenta. Entonces vamos a tratar de ir dándole sentido a este trayecto que tenemos de hace 4 años y que hemos venido desarrollando poco a poco en cada colectivo y en cada comunidad. Alex. Bien. Como ya comenta Claudia, esto no parte de cero, esto parte ya de un trayecto que ya hemos trabajado al interior de nuestros colectivos, de nuestras comunidades que ya tienen algo ya de este tiempo trabajando. Para esta primera actividad que vamos a comenzar entre todos aquí, nuestros insumos principales son nuestras experiencias, nuestras vivencias, acerca de algunas preguntas que ahorita se les van a repartir a cada uno de los equipos. Las preguntas atienden a 3 de los principios dialógicos que ya se comentaron. Cada 2 equipos les van a tocar el mismo principio, la misma pregunta. Para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, en la descripción del contenido y descripción del workshop que está en la página de Recrea Academy, ahí están los enlaces para descargar ambas preguntas y además todo el material que se va a estar llevando aquí en el taller. Bien, las preguntas a las que se van a atender son las siguientes. A partir de nuestras experiencias, vamos a ir dando respuesta y colocando los elementos más trascendentes en nuestra labor. Considerando siempre no hay que dejar de a un lado lo que se vive en la comunidad, en el colectivo, en la escuela. Y recordemos que también hay muchos actores que influyen en nuestra comunidad, padres de familia, personal de apoyo, los alumnos, claro. Y entonces a partir de todos estos elementos vamos a dar respuesta a esto y las vamos a dialogar y a socializar al interior de cada uno de los equipos. Para esto vamos a dar 20 minutos para un diálogo, una socialización. Para quienes nos siguen, las preguntas ya están colocadas en la pantalla, podrán darle, si están reunidos con varios de sus compañeros en casa, en la oficina, en una escuela incluso, pueden, se les invita a que vayan dando respuesta a esto. Si lo estás haciendo de manera individual en tu casa, pues coloca cualquiera de las preguntas que te interese y da respuesta a ella. Bien. Pues los dejamos un momento, es un momento de reflexión, es un momento de compartir, de hablar desde la experiencia, de hablar desde nuestro interior. Pues es que en las CAP es lo que siempre hemos hecho desde inicio, ¿no? Nada más que cada vez le cambian el nombre, ahora es esto, mañana es otro y pasado es otro y hoy es otro. Creo que tenemos que partir desde lo propio, lo que hay en la comunidad para saber qué es lo que le puede interesar al muchacho. Maestro, ¿y cómo es la experiencia de colaboración? ¿Cómo se entiende desde la docencia la experiencia de colaboración? Porque, por ejemplo, para nosotros la experiencia de colaboración y ayuda mutua la podemos entender desde la interdisciplinaridad, porque pues trabajamos con
los docentes, trabajamos con padres de familia, con los directivos y somos agentes externos a la escuela. Entonces, para nosotros la colaboración y la ayuda mutua es como prácticamente nuestro quehacer institucional. Por eso cuando veía yo la pregunta de cuáles son las experiencias de colaboración y ayuda mutua, dije, pues qué voy a compartir, porque al final de cuentas yo me imagino que se refiere al contexto de los alumnos. A un contexto, a un trabajo de alumnado más que nada, ¿no? Entre ellos. Entre nosotros. Mira, esto de las CAP hablaban de proyectos interdisciplinarios. En la escuela donde empecé a trabajar y donde sigo ahorita todavía, empezamos a llevar talleres, no talleres, no un proyecto como tal. Un día se me prendió la idea de hacer proyectos, yo, desde mi asignatura química. De repente a los muchachos les interesaba, no sé, cocinar o hacer algún producto químico, un desodorante, un perfume, las señoritas un polvo para polvos, rímenes o delineadores. Yo les decía, el producto que tú quieras hacer, tú dime qué quieres, ¿verdad? Ok, yo quiero hacer, decía la señora, yo quiero hacer un polvo para la mejilla. Ok, pues hay que investigar todo con respecto al polvo. Alguien decía, yo quiero hacer, no sé, barbacoa. Pues investiga todo para la barbacoa. Y el proyecto se llevaba en la escuela como tal. Entonces creo que esas experiencias que aprenden ahí las pueden desarrollar después. Si no quiere estudiar el muchacho porque ya no le interesó, porque ya no quiso, pues tiene una cosa en que ponerse a trabajar, ¿no? Herramientas. Una herramienta. Y llevaban la carne y ahí la hacíamos en el laboratorio. Lógicamente no llevaban 1 kilo ni nada, ¿no? Llevaban y yo les decía, ¿sabes qué? Tienes que poner cantidades pequeñas, hacer una fórmula. Hola, muy buenas tardes para quienes se están integrando en línea. De esa forma, Comentarles que la actividad que se está realizando es responder a las preguntas que tienen proyectadas en pantalla a partir de experiencias propias vividas en la comunidad. Aprovechamos también para agradecer los saludos de la Urbana 1291, la técnica 140, secundaria técnica 140 y la secundaria mixta número 16. Así como la primaria Luis Montenegro, les agradecemos que nos acompañen a distancia. Y bien, continuamos también con el trabajo aquí al interior del taller. Pues eso me llevaba 2 meses haciendo el proyecto. Luego después una compañera me dijo, la de tecnologías, oye, fíjate que me interesa tu proyecto. Eso, la primera vez lo hice yo solo, la segunda vez ya se integró una compañera. Ella es de tecnología, dice, ¿por qué no les digo que hagan un comercial de su proyecto, de su producto, que lo vendan? Pues adelante. Luego se acerca a matemáticas y me dice, oye, es que yo puedo sacar costo-beneficio. ¿Cuánto compra de material? ¿Cuánto tiene que ganar? Adelante. Español dice, oye, de tu proyecto pues yo puedo a lo mejor decirles cómo relacionen sus ideas para que hagan un buen proyecto. Adelante. Y partió de algo esporádico, que luego vimos más adelante que vinieron las CAP. Entonces cuando llegaron las CAP, pues ya nosotros ya estábamos con un proyecto. Ok, vayan, ya pueden ir con los maestros. Y llevaban su producto ofreciendo. De repente llegaban con el maestro de español o la maestra de español. Maestra, queremos ver que nos diga qué le parece el proyecto. Y ellos llevaban su libreta y la maestra con puño y letra les ponía, pues tiene primero tiene buena vista, buena vista, es atractivo, cuando lo proban, sabes que el sabor, creo que los condimentos o esto, lo que ellas tuvieran que poner, y entonces ya cuando iban yo lo revisaba y le decía, si se fijaron lo que tienen que hacer, quitarle menos condimento, quitarle menos azúcar, porque algunos decían está muy dulce, entonces hay que quitarle menos azúcar. Y así se fue creando.
lo llevamos a cabo durante, pues hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia vino la pandemia. Bueno, llegó la pandemia, nos fuimos a distancia, se cortó, regresamos el ciclo escolar pasado, pero no se pudo hacer un proyecto como tal porque los alumnos no vienen integrados, vienen todos dispersos y es un caos. Ahorita este ciclo en este ciclo escolar pretendo retomar estos proyectos porque los alumnos que tengo, que ya fueron primos de los que ya tuve, oiga maestro, que usted hace proyectos, yo no, ustedes sí. O sea, yo no hago ninguno, sí, ¿verdad? Entonces los que hacen no entre ellos. Y fíjate que esto sirvió porque en una ocasión una chava me la encontré haciendo cupcakes y me dice, oye, le digo, se acerca y traía una charola más o menos. Buenas tardes. Traía una charola y le digo, ¿y eso? Pues, usted que me enseñó a hacer cupcakes. No, yo no te enseñé. No te enseñaste. Pues estoy estudiando repostería hoy. Y me regaló un panecito. Y se lo llevé a mis compañeros y les digo, a ver, ponen su pan. Traje un pedacito de pan, le dije, pero no quiero comerlo yo solo. Le dije, hay que probarlo. Oye, está muy bueno. No parecen los de la tía Rosa, le dije. Porque yo he probado los de la tía Rosa y la verdad, las mantecadas, pero no era una mantecada. Yo le decía, no. Para quienes están no en de la línea. tía Rosa. Los invitamos a que hagamos una reflexión un poco más profunda sobre estas preguntas que estamos planteando, en la que ustedes hayan decidido participar, para que verdaderamente nos demos cuenta, por ejemplo, qué estamos aprendiendo, de quién lo estamos aprendiendo. En el caso de Todos Aprendemos de Todos. En el tema de compartir para el bien común, es importante que nos centremos en los aspectos que se han venido desarrollando como colectivo, con los maestros, con los padres de familia, con los directivos, con los alumnos, y finalmente en el de aprender con sentido, revisar cuáles son esas acciones que nosotros desarrollamos y que tienen que ver con cosas que sí impactan en nuestra comunidad y que efectivamente resuelven problemas de nuestro colectivo. Manualitos con ese proyecto de la granja, y ahí se veía, por ejemplo, la clasificación de animales que son mamíferos. Sí. ¿Qué se sacan de esos animalitos? Por ejemplo, lácteos, o sea, todo lo que se sacaba de esa producción. Se hace el conteo matemático, por ejemplo, cuántos porquitos tienes, cuántas vacas, cuántas gallinas. Entonces, se utiliza mucho la parte del conteo, se utiliza mucho la parte de la descripción en la cuestión del desarrollo del lenguaje y comunicación, en donde el niño describe cómo se tiene que cuidar al animalito, o sea, cómo hace granjero para cuidar al animalito, qué cuidados, qué alimento, rutinas. Entonces, generalmente nuestros proyectos duran 2 semanas, son cortos. Sí. Y en esta cuestión de ahora de la pandemia, que se empezó a utilizar lo de las fechas CAP, nosotros decidimos utilizar las socioemocionales. ¿Por qué? Porque nuestros niños venían con mucha problemática de lenguaje, venían con muchos miedos. De por sí el niño, su naturaleza no es ser muy individualista. Entonces, al momento de ponerlos a trabajar en equipo, que compartan crayolas, porque se les ponen las crayolas y el trabajo, digamos, su hoja didáctica, los otros niños transgreden el trabajo de los otros niños y rayan. O la rompen, o se quieren parar y agarrar de otras mesas, o agarran todas las crayolas y nomás para mí no te quiero prestar ninguna. Entonces, o agarran las crayolas y se las comen. Entonces, en ese sentido, el aspecto del desarrollo socioemocional, se buscó también el trabajo con los padres y se hacía, cada semana se buscaba hacer un reto a través de la matrogimnasia. Entonces, se les citaba al inicio
el niño, es como si fuese un espejo. Y entonces al finalizar este tipo de actividades de la macrogimnasia, pues ya se hace el trabajo, por ejemplo, narrativo, de que cada padre de familia le tocaba ir a contar un cuento y hablar sobre un valor, porque manejamos también el aspecto de los valores. Entonces, el mes de septiembre es el valor de la responsabilidad, el mes de noviembre el valor del amor. Entonces, se veía quienes querían participar, por ejemplo, los padres de familia, para que fueran a contar un cuento, van, se lo narran al niño y ya de ahí la madre saca unas preguntas detonantes para ver si el niño tuvo la comprensión de ese valor. Entonces, así es como nosotros vinculamos esta parte de trabajar. Por parte de la comunidad se empezó a generar también un proyecto de huertos escolares. Entonces, hay muchos baldíos cercanos ahí a ese preescolar. Entonces, se buscó para que no estuvieran ahí los muchachos de preparatoria y secundaria haciendo cosas que sobrepasan pues la afectividad permitida. Sí. Entonces, se buscó que las escuelas, la primaria, porque está el jardín, la primaria y a la vueltita está la preparatoria. Entonces, se buscó que con esas tres instituciones se vincularan para hacer el cuidado el mantenimiento de esos espacios. Entonces, los de preparatoria hicieron ahí sus grafitis y todo, y los de la primaria hacían el trabajo de la composta, y los niños de preescolar van, experimentan, ven, tocan, se les compraron unas carretillas. A todos los participantes vamos a continuar con nuestro taller. En este momento, cada uno de los equipos va a dialogar ante todos, en plenaria, para todos, un elemento o algo relevante, puede ser una acción, puede ser una actividad relevante o en torno a cada uno de los aprendizajes aquí que se están compartiendo. ¿Les parece si comenzamos con el equipo que habla acerca de aprender con sentido? ¿Qué equipo es el que tiene esto? Aprender con sentido. Un aspecto relevante puede ser una acción o una actividad que les haya significado en la reflexión que acaban ahorita de tener en equipo. Si gustas pasar aquí, por favor. Sí. Es que creo que... sí se escucha. En respuesta a la pregunta que nos tocó en nuestra mesa, pues dialogamos sobre las diferentes formas en las que se trabaja con todos los docentes en grupo, puesto que no teníamos del todo la experiencia, ya que con el método de proyectos hay una cierta dificultad en que los docentes no conocen del todo la forma de trabajar por proyectos. Entonces hay que organizarlas, digamos, los objetivos que se tienen que lograr, el trabajarlos de manera en conjunto, porque, por ejemplo, en las escuelas multigrado, que fue lo que estábamos mencionando, hay, como sabemos, bastantes alumnos de distintas edades y con distintas capacidades. Entonces, el trabajarlo en asesoramiento con los demás docentes, en asesoramiento con los directivos, nosotros podemos llegar a lograr un aprendizaje más centrado, en el que en conjunto todos lleguen al objetivo que se necesita llegar. Y pues está la dificultad ahorita de que ese conocimiento de los docentes es un poquito complicado. Es una nueva forma de trabajar, el método de proyectos interdisciplinares sobre todo, y esa era la conclusión a la que estábamos llegando, que si bien es una nueva forma de trabajo y es un poquito complicado,
con asesoramiento de parte de todos se podría llegar a lograr. Bien, gracias maestro. Del mismo... Alex, ¿me permite nada más complementar? Estábamos... Perdón. Buenos días, tardes. Nada más quería pues comentarles un poquito lo que vivimos nosotros como sector en el área foránea. Nos estamos enfrentando a... Tengo 150 escuelas a mi cargo, bueno, como jefa de sector, pero tengo 50 escuelas rurales. Entonces, ahí llegan pocos recursos, tenemos un solo maestro a veces para 6 grados y las actividades diferenciadas les están costando mucho trabajo con el sistema de proyectos. Entonces, me han pedido que por este año no los implementemos y como no son obligatorios, pues no los puedo exigir así de manera determinante, pero los estoy invitando a que los conozcan, que vean lo importante que es que trabajen en este sistema, porque es algo que a los niños les gusta y que en un momento dado vamos a lograr la transversalidad de manera más fácil, ¿verdad? Y hacemos actividades diferenciadas, que es lo que estamos organizando. Y también pusimos que tenemos un sistema de acompañamiento, el que yo les brindo a los supervisores y los supervisores a su vez lo bajan a las escuelas multigrado. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría aquí nada más plantear un tema. Efectivamente, el aprender con sentido tiene mucha relación con esto, ¿no? Porque parte justamente de la necesidad y parte de lo que el colectivo está planteando. Entonces, me parece que ese tema es muy relevante. Alex. Del otro equipo también que trabajó este mismo aprendizaje, algo que quiera complementar, alguna acción ya específica, el otro equipo, ¿quién es? ¿Alguna acción específica donde se ve reflejado ese aprender con sentido? Bueno, una acción, dentro del diálogo salió la metodología STEAM, ya que se conjugó con el proyecto integrador. Por ejemplo, somos de ciencias, entonces al momento de estar en mi comunidad, bueno, en mi secundaria, dialogándolo, conectamos la metodología STEAM dentro del proyecto integrador. Como resultado, ¿qué nos da? Pues la metodología te da una forma diferente de plantear un proyecto, ya que parte desde nuevas tecnologías, tecnología, ingeniería, matemática y el toque artístico. Al momento de que toda la comunidad, profesores, prefectos, intendentes, trabajan en el proyecto y con la metodología STEAM, se crea, digamos que un aspecto de novedad para los alumnos, además del interés, porque también para nosotros es nuevo. O sea, tuvimos que estudiarlo 15 días o más tiempo y da muchas expectativas. Entonces, es una acción concreta que podría decir que nos están funcionando. Resultados todavía no tenemos, porque vamos en la segunda fase de 4. Pero es una acción que podemos aplicar. Gracias, maestro. Sí, gracias maestro. Bien lo dices, también ustedes tuvieron que aprender. Hubo un aprendizaje con sentido. Bien, ahora del compartir para el bien común. Maestra, la invitamos a pasar y que nos comparta, por favor, esa acción o ese elemento sustantivo o de impacto en este. Bueno, pues buenas tardes. Primero, nosotros acá estábamos viendo que el compartir, como dicen, para un bien común es muy indispensable. La maestra estaba compartiendo ahorita que exactamente ahorita no se nos está obligando a esos proyectos integradores a utilizarlos. Y que se nos dice a veces, pues no lo voy a utilizar en cuanto a esto que estamos viviendo ahorita nuevo. Pero el compartir, yo lo que comentaba, si desde arriba nos dieran ese acompañamiento, ese compartir exactamente de esa nueva metodología, sería más fácil y no le tuviéramos el miedo los docentes a implementarlo.
Entonces, a la hora de que nosotros compartimos, tanto los padres, esos proyectos integradores que nos mencionaba el maestro también, que a la hora de que nosotros conocemos exactamente qué es lo que tiene, se hacen maravillas, porque se incluyen tanto los niños, el contexto, los padres de familia, que es como dice, a la comunidad, se va directamente a la comunidad y como dice, aprender con sentido. ¿Por qué? Porque los niños ahí directamente, por ejemplo, yo que voy a implementar este nuevo, que son por medio de una piñata, van a ver los dulces, van a ver lo que venía desde antes, las tradiciones, o sea, todo se va involucrando, pero si de alguna forma todo eso lo compartiéramos como docentes y desde la estructura que va hacia abajo, que nos dieran más espacio para compartir, sería mucho más fácil y habría un aprendizaje con sentido. Entonces, el compartir con los padres, que ahora nos va a tocar también, el compartir la nueva metodología con los papás, también nos vamos a enfrentar a un reto. Entonces, pues ese compartir, ¿verdad? Con todos. Gracias. Y qué importante ir revisando este tema del compartir para el bien común, pero como colectivo. ¿Cómo? De manera colectiva entre los maestros, entre los directivos e incluso con los papás, cómo vamos aprendiendo entre nosotros y cómo le vamos dando sentido a lo que esta comunidad requiere. Porque no necesariamente el proyecto que me mandan lo puedo implementar como me lo mandan, porque necesito que parta de mi realidad para que efectivamente podamos generar el bien común entre todos, ¿no? Está Alejandro ahorita viendo el otro equipo, ¿verdad? Si me permiten nada más, en que el otro equipo de... ¿Sí son ustedes? Pues adelante, maestros, para complementar, por favor. Bueno. ¿No puede ser de aquí? Estábamos comentando las experiencias en compartir para el bien común, cuáles experiencias de colaboración y ayuda mutua se hacen presentes en nuestra comunidad. El compañero nos comentaba acerca de su trabajo, que es en secundaria, es maestro de química, y la maestra de pedagogía en psicopedagógico, con niños de primaria, ¿verdad? Y de preescolar y de secundaria. Sí, entonces yo estaba escuchando. Y cuando vi la palabra comunidad, yo pensé, no trabajamos aún con comunidad. No están integrados los padres de familia. Ahorita ya la compañera del equipo lo mencionó y me pareció muy importante, por eso levanté la mano, para que no pase a otro equipo y detenernos ahí. Apenas estamos consolidando la CAP y se ha mencionado en las guías de Recrea y en la guía de la nueva escuela mexicana que si el colectivo decide integrar al papá, lo puede hacer, pero creo que muy pocas escuelas han integrado a los papás. Hay un desconocimiento de cómo hacerlo, porque en el lugar donde yo laboro, detectamos que el problema es la falta de participación de los padres. No hay una solución acerca de ese problema, y la Secretaría de Educación ya lo sabe, ya lo detectó. Cómo involucrar a los papás. Creo que todo esto va encaminado hacia eso. Entonces va a ser un proceso no a corto plazo, por eso se está buscando esa consolidación. Y en el CAM, donde yo trabajo, la experiencia de colaboración ha sido desde antes de la pandemia. Creo que nos ubicó los que están dirigiendo esto, que fue antes de la pandemia. Ya se trabajaba con aprendizajes basados en proyectos, las apps. Y a raíz de esto, en nuestra comunidad de docentes, porque todavía no es comunidad educativa para la vida, que también a mí me hace mucho ruido eso de para la vida, pues ni modo que sea para la muerte.
O sea, es para la vida, ¿sí? Entonces, ya hemos estado trabajando en eso y este año ha sido más trabajo porque tenemos que colaborar más, involucrarnos más. Se hizo un diagnóstico global, un diagnóstico integral y un diagnóstico grupal. Y de ahí detectamos la problemática de los grupos y diseñamos, de acuerdo a las características de cada alumno, las acciones que cada quien íbamos a realizar. Yo soy psicólogo, está mi compañera doctora, la trabajadora social, la maestra de lenguaje. Entonces, es como vamos a trabajar esta vez y aún no arrancamos los proyectos integradores, apenas es de acuerdo a lo que tenemos detectado como problemática para comenzar a trabajar. En enero va a ser como que el primer trimestre, lo que iniciamos antes desde agosto, septiembre, octubre, ahora va a ser hasta enero. Y pues no van a ser ya 3 trimestres, van a ser 2 trimestres o yo no sé. Se ha ido ajustando, ha ido cambiando. Y esta es una de las características del PENSE, que ser flexible y no está terminado, no es perfecto. Todos estamos involucrados y estamos trabajando, ajustando las cosas. Sí, gracias. Muchas gracias. En el tema de todos aprenden de todos, aquí tenían este principio, una idea súper concreta sobre cómo y qué aprendimos de otros. Bueno, en mi equipo estuvimos comentando que como maestros de alguna u otra manera siempre aprendemos entre nosotros. Todos aprendemos de todos. Estuvimos 2 compañeras de secundaria y 2 de preescolar y nos damos cuenta que siempre en cada momento estamos aprendiendo. Una de las compañeras comparte que ella aprendió mucho de otros en una maestría y nosotras de preescolar, casualmente también las 2 compañeras que estamos en una maestría fue donde tuvimos más la oportunidad de aprender de los demás. En cuanto a los colectivos, pues también siempre sale que dentro del Consejo Técnico Escolar, al momento de compartir experiencias, siempre hay nuevos aprendizajes entre nosotros. Y respecto a los proyectos integradores, aprovechando que todo el mundo está platicando de eso, nosotras hemos vivido la experiencia con los padres de familia en preescolar, ya que como los niños pues son muy pequeños, dependen casi al 100% del apoyo de los papás. Ellos han estado muy involucrados en el jardín de niños y han estado presentes dentro de los proyectos integradores muy a fondo, están enterados de cómo estamos trabajando y están participando con nosotros. Entonces ellos están aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos también. Muchas gracias y concluimos con este equipo que hace falta. A ver, hola, buenos días, ahora sí. Bueno, en este principio dialógico previo a esto, yo sí quiero hacer un comentario. Todo lo que viene siendo esto del aprendizaje dialógico, que se compone por varios principios dialógicos, que son los que estamos viendo ahorita, como de todos aprenden de todos, aprender con sentido y todo esto. Es algo bien importante que creo que sí me gustaría mencionar, que este es el corazón de tu CAP. Cuando tú vas a conformar tu CAP, tú tienes que tener bien claro cada uno de esos principios. Y te habla del diálogo, te habla de todo esto a través del diálogo para que tú tomes en cuenta cuando vas a conformar esa CAP cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de los que ustedes estuvieron comentando ahorita. Porque de repente siento que hay cierto desvío, que nos confundimos un poquito y que empezamos a mencionar a lo mejor acciones que vivimos en el día a día, pero que de repente no estamos entonces hablando de una conformación como comunidad de aprendizaje. No sé si me doy a entender, sé que me ven así con cara de what, pero bueno, ahorita más o menos les comento respecto al que fue el de nosotros. A nosotros nos tocó el de todos aprendemos de todo. Cuando tú conformas tu CAP, te tienes que dar cuenta que la integración de esa CAP te habla no nada más de tu colectivo, te habla también de ese contexto en el que está ubicada esa escuela. ¿Qué quiere decir? Que son padres de familia, pero que también son aquellas personas que forman parte de esa comunidad. Entonces,
Una frase bien importante que nosotros ponemos es: todos tenemos algo que aportar y algo que aprender. Si tú haces un diagnóstico y te das cuenta de qué personas son las que viven en ese contexto, te vas a dar cuenta que a lo mejor hay gente que tiene algo que aportar en tu comunidad. Entonces, empiezas a trabajar y a construir esa comunidad de aprendizaje, no con tu colectivo nada más, no con padres de familia nada más, sino con todo ese contexto, porque la finalidad de todo eso es la transformación de nuestra sociedad, y para eso sí tenemos que integrarnos todos. Todos tenemos que integrar y formar parte de ese aprendizaje y darnos cuenta que la educación ahorita no nada más es, más bien la enseñanza no es de la escuela hacia afuera, sino que también viene de afuera hacia adentro, y que todos en comunidad, pues claro que vamos a aprender más. Entonces, no sé si a lo mejor los confundí un poquito, pero sí como que estos aprendizajes dialógicos que se desprenden es el corazón de nuestra CAP, y que sí los tenemos que tomar y fortalecer muy bien, pero sobre todo yo creo que comprenderlos para que esos cimientos que nosotros estamos llevando a cabo sean verdaderos cimientos que ayuden a que tu construcción no se caiga, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sus aportes, y les acaban de entregar una carpeta en donde vienen varias lecturas. Les vamos a pedir que ubiquen, por favor, la que corresponde al principio que estuvieron trabajando. Vamos a revisarlas, son lecturas muy breves, e identifiquemos en ella cuáles de estos elementos que estuvimos dialogando están ahí colocados. Damos para esto 15 minutos. Perdón, para quienes están en línea, las lecturas aparecen en la página, directamente en la página de Recrea Academy. Busquen por favor el workshop CAF, y en esa parte van a aparecer las dos lecturas que vamos a estar aquí revisando. No sé si me faltó algo. Hay una lectura que aparece que tiene que ver con el mapa, perdón, con el plan de estudios nuevo y que viene el principio, y otra que nada más trae el puro principio. Revisemos donde solo viene el puro principio, no la que está desde el plan de estudios, por favor.
Hola, buenas tardes nuevamente a quien nos acompaña en línea. Agradecemos sus comentarios y entre ellos nos dicen que se les hace interesante el compartir experiencias con nuestros pares independientemente de que sean exitosas o no, porque permite ampliar la visión de la CAP y aprovechar otras experiencias. Muchas gracias por sus comentarios. Seguimos ahorita en la dinámica de la lectura, estamos dando lectura al primer conjunto, dependiendo de cada uno de los aprendizajes dialógicos que se están abordando. Para quienes nos acompañan en línea, reiterarles que la ubicación de los archivos de las lecturas se encuentran en la descripción del taller del workshop dentro de la página de Recrea Academy. Se van a la sección de ver en vivo y seleccionan el workshop correspondiente a CAP. Busquen el horario correspondiente al que están siguiendo y ahí verán los enlaces en la parte inferior a los dos archivos. Para todos aquellos que nos están siguiendo por YouTube, hay que ir a la página de Recrea Academy. Ahí es donde pueden encontrar los archivos que acabamos de mencionar. Bien, creo que hasta este momento hemos podido recuperar algunas ideas clave sobre lo que tiene que ver con cada uno de los principios. Les vamos a pasar a repartir una segunda pregunta, pero esta segunda pregunta tiene que ver ya con el marco curricular. Y vamos a tratar de ir ligando a través de esta pregunta con lo que viene en la segunda lectura de nuestro principio. Ubiquemos en la carpeta la segunda pregunta que tiene que ver con nuestro principio y demos respuesta a la pregunta que en este momento mi compañero Alejandro les está compartiendo. Vamos a dar para esto
son 25 minutos más, ahí sí hay que dialogarlo entre todos, vamos tratando de dar respuesta a esta pregunta que nos va a permitir vincular lo que es el principio con el marco curricular. Para quienes están en línea, es en este momento pertinente que accedan al segundo bloque de lecturas que encontrarán en el mismo sitio de Recrea Academy dentro del workshop ICAT. Y por favor que también las preguntas están apareciendo aquí en la pantalla. Entonces, de acuerdo al principio que hayan ustedes seleccionado, planteémonos estas preguntas. ¿Cuáles son, en el caso del compartir para el bien común, cuáles son los elementos que desde la realidad de nuestras escuelas nos permiten compartir, nos permiten la construcción de lo común? En el caso de aprender con sentido, pensemos en cómo podemos desarrollar una cultura crítica en nuestras escuelas que propicie la construcción de aprendizajes desde el currículum integrado con impacto social. Y la tercera pregunta, que tiene que ver con todos aprenden en todos, ¿cómo podemos propiciar desde la cultura que se propone en el marco curricular el aprendizaje a partir de lo que otros aportan? Entonces, les pedimos por favor que trabajemos en esta vinculación. Que yo también tengo que firmar algo. Pues ahorita es que estamos con los proyectos, que nos están diciendo que trabajamos con los proyectos de integradores. Es un poco difícil porque no todos estamos a la misma hora. Por ejemplo, todos los de primero pues se tienen que juntar, pero esos de primero a lo mejor dan tercero, y entonces para juntarse es un show, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahí pues creo que si queremos construir algo en común, también tendríamos que tener un poco de apoyo por medio de nuestras autoridades. Pero luego tienes clase a la hora que se va a juntar el grupo y que son los más de los 9, 10 maestros que imparten primero, todos no están presentes porque están en clase en ese momento, pues entonces creo que también hay una desvinculación de ellos. Y si estamos tratando de participar desde lo común, pues entonces también tendríamos que tener un apoyo por medio de las autoridades. Mi punto de vista, no sé. Es que en secundaria es complejo. Desgraciadamente no hay como ese seguimiento y ese movimiento de ellas. Entonces, yo ponía que lo común es que la corresponsabilidad entre docente y padre de familia en los procesos de aprendizaje de sus hijos no se logra plena y permanentemente. Eso es un problema que existe y la falta de participación. Pero yo creo que esta problemática ha existido a través de los tiempos, no solamente de ahora. Ahora se desvincula más por todo lo de la pandemia que se generó unos años atrás, ¿no? Y que ahora estamos viendo lo socioemocional que antes no lo veíamos. Y antes decíamos, oye, a mí qué me importan sus problemas sociales, ¿no? Creo que lo que ellos veían en su momento era dejarlo a un lado, lo socioemocional. No lo tomábamos en cuenta. Ahorita creo que sí lo estamos tomando en cuenta nosotros como nos lo están postrando ahora ya con estas nuevas CAP, ¿verdad?
pero si lo englobáramos todo, creo que podríamos resolver esa problemática que acaba de mencionar el compañero, ¿no? Que tanto los padres de familia, los alumnos y los maestros se unieran para un bien común. A partir de ahí, el aprendizaje del alumno tendría que ver con esto, ¿sí? Y sería una buena conjunción. Sí, yo creo que el coco de la Secretaría de Educación ha sido la evaluación y la falta de participación de los padres. La evaluación ya le entró, ya hemos aprendido a evaluar, o estamos aprendiendo muchos todavía. La coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación, que es un proceso de aprendizaje. Y ahora creo que el trabajo está centrado en la comunidad, o sea, cómo lograr ese vínculo y no verlo como algo afuera, algo externo. O sea, lo que es aquí adentro de nosotros, nada más, no. Ya no hay dentro y ya no hay afuera, es un todo. Necesitamos verlo así y separarlo en sus partes para analizarlo y cómo lograr esa integración, porque a los padres desgraciadamente nada más se les vincula a que participen para que limpien. Como muchos es lo que pueden hacer, ayúdenos a limpiar cortar la maleza, ayúdenos a limpiar los baños, o se les llama para que participen cuando hay un niño problema que está focalizado y no cambia el niño, no mejora, entonces se le cita y es donde el padre va. Entonces a veces hay quien adopte posturas de regaño a esos padres y pues no es la mejor manera de integrarlo, ¿verdad? El padre mejor deja de ir. Y ahora con esto de comunidades de aprendizaje para la vida, que yo insisto, no sé por qué es para la vida, porque ni modo que sea para la muerte. Sé que en la sociedad hay una cultura ahorita acerca de esto, de la destrucción. Hay grupos criminales que amenazan, crean terror y mucha gente tiene miedo de salir. Entonces ahora con esto es integrar y buscar que la familia vea la escuela de otra manera, un espacio seguro y que no lo vea únicamente como algo frío, algo distante, que no se sienta parte de. Ahora ya se va a pedir su opinión para los procesos de aprendizaje, los proyectos de vida en secundaria, con los muchachos. Entonces, creo que el problema ahora o lo común es que la corresponsabilidad entre docentes y padres de familia en los procesos de aprendizaje de los hijos de ellos y de los alumnos de nosotros no se logra plena y permanentemente. Las famosas escuelas a padres, pues eran eso, o sea, no hay escuela padres, no es cierto que existen las escuelas padres, las que van son las madres. Entonces, son talleres que se busca para que se les oriente, se les apoye, se sientan acompañados. Y eran un fracaso. Algunas lograron éxito por un tiempo, pero no permanentemente, a corto plazo. Entonces, ahora se busca de que, yo sé que hay miedo de que las familias, los padres de familia tomen las escuelas. Directores han de temer eso, porque ellos ya deciden y toman cambios. Entonces no se trata de estar como rivalizando. A mí me llamó mucho la pregunta, hace rato vi por ahí contra currículum, contra no sé qué, y me llamó mucho la atención, no sé dónde lo vi hace rato, y iba a preguntar por qué contra BS. Yo se lo puedo contestar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me parece que las aportaciones que están haciendo son muy importantes y que creo que no deberíamos de perder de vista esta parte de cómo relacionar lo que se ha venido trabajando desde hace 4 años con el proyecto educativo y cómo vincularlo con los elementos sustantivos que considera el marco curricular, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte de que es la percepción que se tiene de que son dos propuestas diferentes y que van en paralelo, ¿no? Y que parecieran hasta separadas una de otra. Sin embargo, esta parte que comenta de recrea versus marco curricular es justamente eso. Por eso estamos aquí en este taller, para poder identificar cuáles son los elementos que tienen en común. Cómo trabajar este enfoque comunitario, precisamente para compartir el bien común, ¿sí?
cómo los aprendizajes que se gestan desde la comunidad en estas aportaciones, en estas ideas que cada uno de los integrantes del colectivo versan al centro de la comunidad, permiten ir interactuando, permiten ir dialogando y permiten ir construyendo en conjunto esos aprendizajes para entonces ir generando lo que es el bien común, compartir para el bien común. Y yo les dejaría esta pregunta como para repensar, ¿no? ¿Cómo desde mi individualidad, cómo desde yo como persona puedo aportar para el bien común? ¿Cómo la parte de la concepción del bien común que tengo yo a lo mejor no es la misma que tiene usted, ni usted, porque todos somos individuales y pensamos de manera distinta? Y esa es la riqueza que propone también el marco curricular, que se viene trabajando desde hace 4 años aquí en el Estado, ¿no? O sea, esta parte de la diversidad nos enriquece. Y entonces, ¿cómo desde lo que yo concibo en común no es lo mismo que el bien común para todos? Y entonces, ¿cómo yo, desde lo que a lo mejor no estoy completamente convencido que es lo común para mí, pero que verdaderamente es lo común para toda la comunidad? Y en ese sentido tendríamos que ir identificando cuáles son estos elementos que desde nuestra realidad, desde nuestros contextos, desde el territorio que se coloca desde el marco, desde el contexto que se coloca de Recrea, poder identificar lo que permite la construcción de lo común, cómo estas historias, ¿sí?, pueden irse entrelazando para entonces compartir para el bien común. Esa es la parte que tendríamos que ir identificando a partir del diálogo que ustedes generaron, de la experiencia en la primera pregunta, en la primera actividad, de cómo identifican esta parte del trabajo de colaboración y de ayuda mutua en sus comunidades de aprendizaje, y entonces lo contrastan con lo que dicen los principios, con lo que dice el marco curricular, y entonces podemos identificar esos elementos, ¿no?, desde cada una de sus realidades para poder hacer la construcción de lo común. Puntualizar o rescatar que sí existe un factor común que tenemos los docentes, los padres de familia, que es la formación de nuestros hijos. Desde el ámbito educativo nosotros lo entendemos como el currículum del alumno que tratamos de desarrollar con elementos académicos. Una comunidad de aprendizaje para la vida busca sacar la parte académica para integrarla en un sentido práctico para la vida, y en ese sentido tenemos un elemento común con los padres de familia. Nos preocupa qué van a hacer nuestros hijos en la vida, y entonces nosotros como comunidad tendríamos que escuchar cuál es lo que los padres esperan de sus hijos como participantes de una sociedad activa, y nosotros como profesionales de la educación tendríamos el compromiso de decirle a los papás, porque sí es cierto, nadie nos enseña a ser padres, pero como profesionales de la educación tendríamos que decirle cuáles son los aspectos importantes que necesitan nuestros alumnos para que puedan funcionar en una sociedad de una mejor manera. Los papás no lo van a saber, pero son los papás los que de alguna manera tienen ese interés legítimo en que ellos logren alcanzar estos principios curriculares, que ellos a lo mejor no lo entienden desde esa perspectiva que nosotros lo vemos como un marco académico, pero lo entienden en el sentido práctico del qué va a ser mi hijo en la sociedad, cómo lo va a desarrollar. Entonces yo pienso que los elementos de nuestra realidad es que compartimos, por ejemplo, la preocupación en el futuro de nuestros hijos. Y creo que también es incorrecto pensar que los papás no tienen la preparación, no se involucran. Creo que somos nosotros los que les hacemos pensar que no tienen nada que hacer. Entonces yo pienso que que nosotros como escuela, lo que nosotros les hacemos pensar a los papás que ellos no tienen que meter la cuchara en los aspectos que son de formación con los hijos. Desde el momento que nosotros los concebimos como a elementos que no tienen nada que aportar, los excluimos, y yo pienso que un elemento tendría que ser
rescatar la parte del sentido formativo que tienen que participar los padres de familia en el proceso formativo. Si nosotros los excluimos, verdaderamente estamos generando una barrera para los padres en la participación de la conformación del marco curricular que esperamos que los hijos desarrollen o que nuestros alumnos desarrollen. Entonces, siento que tienen que integrar en la participación porque ellos aportan este elemento motivacional, formativo en los hijos. Nosotros le podemos a lo mejor decir cómo se despeja una variable o cómo hacer una derivada, pero son los papás los que le dicen, hijo, eso que te están enseñando yo no lo sé hacer, pero eso te va a servir para que en la vida lo puedas desarrollar. Entonces el papá le va a dar el sentido, le va a dar la trascendencia a los contenidos académicos especializados, y creo que la función de los padres varía de acuerdo al nivel educativo, pero siempre es indispensable y nosotros tendríamos que integrarlo y considerar que es un elemento que no podemos desvincular, y tendríamos que pensar más bien en cómo si nosotros volteamos a ver la participación de los padres como un elemento activo en la formación de los hijos, porque las comunidades para la vida rescatan el sentido de que no educamos para cumplir con un proyecto educativo, educamos para que los alumnos aprendan a vivir, aprendan a desarrollarse en la vida, y a veces nosotros pensamos que educamos para evaluar, que educamos para calificar, que evaluamos por cumplir un requisito. Y creo que el poner otra vez el para la vida es como regresar al origen, o sea, la escuela y la vida no son procesos que deben de correr paralelamente, sino que son una sola cosa, una totalidad. Y eso también nos recuerda a nosotros los docentes que no enseñamos a despejar una variable o a hacer una ecuación cuadrática para que el alumno pueda sacar 10. Lo enseñamos porque eso tiene que tener un sentido de y para la vida. Entonces pienso que esa es la estructura. Y ahí entra justo esta parte que decían, o sea, el cómo poder identificar esto que es común para todos, pero que también tiene esta parte del aprender con sentido, ¿no? Y que no estamos educando justo para poder hacer construcciones teóricas, ¿sí? Sino que estamos educando para que el chico pueda convivir en diferentes contextos, que el conocimiento de la teoría y de la práctica no quede solo en la escuela, que trascienda, y que cuando el chico sea un adulto pueda entonces aprender a convivir con el otro, a ser empático, a poder identificar todo eso que él ve en el contexto y que lo pueda aprovechar para sí, pero que también lo pueda ceder para el otro, ¿no? Esta parte creo que es muy importante porque de alguna manera cuando nosotros vemos a chicos que están pequeñitos, están libres de prejuicios y tienen toda la intención de ayudar sin conocer a lo mejor a la persona o al chico con el que están conviviendo en ese momento. Pero conforme vamos avanzando en edad, entonces nos vamos olvidando de esta parte del compartir por el bien común, ¿no? Y entonces vamos... tiene mucho que ver con nuestra historia personal, con nuestro sistema de creencias. Entonces, desde ahí podemos ir identificando cómo esta parte, nosotros como docentes en nuestra comunidad, y no solamente con los chicos, con los padres de familia, con los mismos compañeros, con mi directivo, con mi supervisor, con el ATP y con la misma gente de la comunidad que está inmersa dentro de la escuela en donde yo laboro. De ahí la importancia de la propuesta de Recrea, de los contextos, y de ahí de la importancia del marco curricular del contexto territorio, ¿no? Entonces creo que son estas cuestiones las que tendríamos que ir visualizando como esos elementos que nos permiten, para quienes nos están siguiendo en línea, se está trabajando en torno a las lecturas que están disponibles en la descripción del taller en la página de Recrea Academy. El concepto que existe de disciplina. Yo busco más la autodisciplina.
que el individuo parta de su propia motivación, interés, ¿sí? Preferencia, inclinación, no la mía, no mi necesidad. Y también quería comentar acerca de el libro que editó el ITESO en los años 70, se llama Disciplina con Dignidad. Aquí la maestra decía cómo de lo individual como persona puedo aportar para el bien común. Y pues yo quiero comentar acerca de eso, cómo yo trabajo con grupos, también me pongo frente a grupo, desde preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y taller. Y les pido que hagamos un reglamento de grupo. Entonces ellos me ponen una regla a mí y yo la cumplo. Y entre ellos se ponen una regla porque conocen a su grupo para autorregularse y ir desarrollando esas habilidades socioadaptativas, ¿sí? El autocontrol y todo. Y otra regla, yo se las pongo a ellos. Me llama mucho la atención la que ellos me ponen a mí. Y en una ocasión recuerdo que me dijo una alumna, si no viene feliz a dar la clase, la consecuencia va a ser que lo corran de la escuela. Y todo el año escolar, todo el ciclo escolar, llegaba súper feliz a dar la clase, porque había esa regla del grupo que me pusieron a mí. Entonces nada más eran 3 reglas. Ese libro casi no se menciona, yo lo utilicé mucho en secundaria, yo trabajé en secundaria, me acabo de jubilar. Entonces ahorita estoy en el campo. Maestros, ¿podemos compartir para todos cuáles fueron las conclusiones de cada equipo con respecto a la pregunta que estuvieron desarrollando? Pensemos en hacer una conclusión por equipo, una sola, y que pase alguien al frente para poder socializar. Compartir para el bien común. ¿Cuál equipo trabajó este principio de compartir para el bien común? Compartir para el bien común. ¿Quién nos acompaña acá al frente? La pregunta fue, ¿cuáles son los elementos que desde la realidad de nuestras escuelas permiten la construcción de lo común? Bueno, en el diálogo que tuvimos con los compañeros, nosotros creemos que uno de los elementos importantes en este aspecto de todos aprendemos de todos es el que todos tengamos la visión, una visión horizontal de las cosas. Si en una comunidad no tenemos todos la visión de el bien, ahora sí el bien común, como viendo lo común como lo que nos compete a todos, los que nos beneficia a todos, no desde la perspectiva de yo soy y ustedes ejecutan, ustedes hacen. Partiendo de ahí, esa sería una de las acciones y los elementos importantes, una visión horizontal de ese trabajo que tenemos que empezar a hacer, que es el trabajo por proyectos. El bien común es mirar desde lo que necesita cada quien, pero todos en el mismo nivel. Yo creo que en este punto es muy importante que el directivo esté a la par de todos, porque pues tenemos escuelas donde el intendente hace lo que se le da la gana porque lo permite el director, porque el director lo necesita para esto, el director hace esto porque necesita esto otro, y tenemos diferente visión de las cosas. A veces unos estamos haciendo toda la chamba y otros están de espectadores. ¿Sí o no? Porque es algo que vivimos todos en cada una de nuestras comunidades, donde a veces no dejamos al padre de familia que entre y se meta a la escuela porque nos va a restar esa autoridad. Bueno, yo no soy directivo, pero muchos directivos, el papá está de la puerta para allá y nada más cuando lo necesito le mando llamar y le comunico lo que queremos, pero no es algo que al papá o a los padres de familia les es significativo. Apoyan porque pues ahí tienen a su niño, ¿sí? Y muchas veces se callan muchas cosas porque temor a las repercusiones que eso pueda tener. O el que se involucra en la comunidad, a veces
lo hace para que pues el niño tenga 10, está en la escolta, pero no por el bien de la comunidad educativa a la cual pertenece. No vemos eso parejo, pues. Vemos aquí el director, acá esto, acá está. ¿Sí? Y a veces unos poquitos hacemos la chamba, pero con diferente perspectiva. Entonces, es un elemento importante es eso, tener esa visión horizontal y que el bien común sea de todos y para todos. Me parece que estas dos ideas que nos deja este equipo son muy relevantes. El tener una visión horizontal en la que todos podamos aportar, en la que todos podamos construir esto que es común y que no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, porque también en el disenso se construye, pero tenemos que pensar en lo que efectivamente es un bien para todos. Y entonces, desde ahí tendríamos que estar también construyendo los proyectos integradores y tendríamos que estar construyendo comunidad y otros elementos más. Bien, ¿hay algún otro equipo que tenga que ver o que haya desarrollado este tema del bien común? Adelante. Gracias. Bueno, complementando lo que ya dijo la maestra, cuáles son los elementos que desde nuestra realidad en las escuelas permiten la construcción de lo común. Bueno, en nuestro equipo estábamos comentando que es muy importante retomar la participación de los padres de familia y que el factor común o el elemento común que compartimos con padres de familia, docentes y toda la comunidad educativa es que trabajamos por la formación de los hijos y de nuestros alumnos, y que a lo mejor el que nosotros llamemos comunidades de aprendizaje para la vida es porque nosotros tratamos de integrarnos como una comunidad y que los padres entiendan que nuestro modelo formativo es para que nuestros hijos, nuestros alumnos aprendan a desarrollarse en y para la vida. Nosotros a lo mejor lo entendemos como este principio de generar un currículum que el alumno tiene que completar. Pero al final de cuentas los padres también tienen un papel muy importante y tienen que participar porque al final ellos son los que de alguna manera inciden en la parte emocional con nuestros alumnos. Ellos son los que le dan el conocimiento, el significado, el conocimiento que nosotros desde nuestras áreas de especialidad o de expertise le transmitimos a los alumnos. Entonces, esta mancuerna que integra o que cierra este círculo entre el conocimiento teórico y digamos, la experiencia práctica que los padres de familia desde su modelo formativo, desde sus principios de vida, desde sus experiencias le transmiten a sus hijos, es la parte que va a complementar la verdadera formación de nuestros alumnos y que no puede existir esta desvinculación. Sí, existe el temor de las escuelas, porque a veces los papás participan de más, pero creo que si lo vemos desde la perspectiva de los padres, a los padres lo que nos interesa es que en las escuelas nuestros hijos adquieran las herramientas y los elementos que les permitan desarrollarse en la vida. Y si ellos tienen algo que decir a la escuela, pienso que valdría la pena escucharlos, porque al final de cuentas a ellos como a nosotros nos interesa lo mismo, que es el elemento principal, que es la formación de nuestros hijos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Me parece también aquí que se colocan dos elementos muy importantes. Esta parte de la participación de los padres de familia en la construcción de ese bien común. Eso es sumamente relevante, pero también para la construcción de estos elementos que serán incluso parte de lo que el maestro ahora tiene que ir diseñando en este nuevo marco curricular. Entonces me parece muy relevante lo que ustedes nos están compartiendo. Muchas gracias. El otro equipo, alguien que haya participado en este ejercicio del aprender con sentido. Aprender con sentido. Adelante, por favor. Aquí fue cómo podemos desarrollar una cultura crítica en nuestras escuelas que propicia la construcción de aprendizajes desde el currículum integrado con impacto social. Ok. Cuando nosotros hemos aprendido sobre la educación, nos hemos dado cuenta que muchos de los alumnos siempre se están quejando porque no conocen o no entienden para qué sirve lo que están aprendiendo. Creo que muchos hemos escuchado la frase, pero profe, ¿esto para qué me sirve? Entonces, el responder el cómo, yo lo vinculo inmediatamente con una metodología.
Bien, se parte de que el alumno ya está inmerso en una comunidad. El alumno ya nació en una cultura, el alumno ya nació en una colonia con distintos personajes que aportan a la misma. El único trabajo que tenemos que realizar nosotros es identificar qué problemas hay en esta comunidad y cómo a partir de ello pueden aprender. Con la información que nosotros les vamos a dar o la formación que les damos en la escuela, deben de resolver un problema de su comunidad. El ser críticos implica que la información que se obtiene en la escuela se aplique en otras partes, se resuelvan problemas con lo mismo, que la escuela rompa sus muros y no solamente sea información que aprendí en un salón de clases sentado durante 6, 7 horas, escuchando al docente, sino que me va a servir para mí y para los demás. Entonces la metodología que a mí se me ocurre es aprendizaje basado en problemas. Identificamos un problema y después vinculamos este problema con la interdisciplinariedad. Si es un problema, por ejemplo, no sé, económico, es un ejemplo bastante curioso, no sé, podemos poner las matemáticas, pero sobre todo el documento habla sobre el pensamiento crítico, el elaborar del alumno un sujeto histórico. Yo soy de historia, entonces hacer esto implica que entienda que su pasado ha construido su presente y que él construirá su futuro. Hay que vincular todas las materias o las más que se puedan en un solo, digamos, situación que determine en sus culturas. Entonces, si los papás no vienen a la escuela y no se involucran en lo que nosotros les podemos exponer o presentar sobre su formación de sus hijos, nosotros llevamos a sus hijos a los papás, a la comunidad. Nosotros llevamos a que ellos, a partir de la curiosidad o de la resolución del mismo problema, investiguen en ellos, investiguen en los distintos personajes de su comunidad. Si tenemos un, no sé, un agrónomo, si tenemos un maderero, cualquier personaje puede aportarle a todos, porque todos tenemos información que nos puede servir. Y a partir de ello, pues podríamos llevarlo a cosas más grandes, ¿no? Como el entendimiento de qué soy o qué quiero ser en el futuro. Entonces, para mí el cómo sería el aprendizaje basado en problemas mezclado con el método de proyectos interdisciplinarios y el entendimiento de que ya está inmerso en una sociedad que debe ser crítica a partir de él y a partir de lo que yo le voy a presentar para que cuestione ya sea su propia sociedad, su propia cultura, o para que solucione los problemas de la misma desde un aula, así de sencillo. O sea, no dejar la información encapsulada como siempre se ha criticado y empezar a trabajar esto mediante la comunidad, así de simple. Bueno, ya está. Pues no sé si así de simple, perdón, claro, no es simple, es justamente el tema de la complejidad ahí colocado por todos estos elementos que confluyen. Me parece que es una aportación muy valiosa de este equipo. Y también yo le aportaría un poquito en este asunto que mencionan ustedes de la parte crítica, también hacerlos autocríticos. También que aprendan a revisarse ellos mismos y porque eso también los hará crecer y los hará mejorar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy valiosa la aportación del equipo. El otro equipo tenemos el principio de todos aprendemos de todos. Adelante. Bueno, pues en el equipo... ¿Hola? ¿Sí? Bueno, pues en el equipo, ¿me va a decir la pregunta? ¿La pregunta? Hola, ya, gracias. La pregunta de todos aprenden de todos es cómo podemos propiciar desde la cultura que se propone en el marco curricular el aprendizaje a partir de lo que otros aportan. Ok, bueno, pues nosotros en Jalisco estamos con lo de las comunidades de aprendizaje ENI para la vida. Y en lo federal se llaman centros de aprendizaje comunitario. Si nos damos cuenta, pues es lo mismo, ¿verdad?
Ellos dicen centros de aprendizaje comunitario, nosotros comunidades de aprendizaje para la vida. Entonces, como que es un punto importante como reconocer que vamos como por la misma línea. Lo que viene siendo todos aprendemos de todo. Bueno, pues retomando un poquito el aprendizaje dialógico que había comentado el compañero, que expuso muy padre, muy bien, muy claro. Yo creo que parte de todo esto, de ese aprendizaje de todos aprendemos de todos, es crear estrategias, en este caso podría ser de proyectos integradores, pero contextualizados. Proyectos en donde te des cuenta cuál es esa necesidad que tiene tu comunidad, cuál es esa problemática que tiene tu comunidad, para que esa necesidad, ese problema, esa situación que pasa, tú lo lleves al aula y en el aula comiences a generar aprendizajes con los niños de esa solución de ese problema que hay en su contexto. Yo creo que algo bien importante es darnos cuenta que los alumnos, independientemente de que sean preescolar, primaria o secundaria, son seres pensantes. De repente creemos que los niños son a lo mejor como una vasija que hay que llenarle de conocimientos porque los niños vienen en blanco. Sin embargo, ellos ya vienen, como lo decía el maestro que pasó anteriormente, de aprendizajes a lo mejor informales, como lo hemos estado llamando últimamente, de esos aprendizajes informales que ya estuvieron ahí generados en su contexto. Entonces, esos aprendizajes informales hay que fortalecer lo que ya traen para poder desarrollar nuevos aprendizajes a través de esas problemáticas que ellos van a solucionar. Y ahí se empiezan a generar todo eso que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y todo lo demás. Entonces, bueno, pues era parte de lo que nosotros estuvimos checando. No sé si de mis compañeras quieran comentar algo. Pati. Es que Pati también quiere aportar algo. Ya me agarraste en curva. Bueno, comentábamos que, perdón, es que una maestra se acercó con nosotros a platicar y nos decía que qué dispositivos podíamos proponer como concretos, qué ejercicios podemos proponer para poder, allá está maestra, como para aterrizarlo más. Y yo le decía que muchas veces se habla acá arriba como de mucha teoría y todo, pero los que estamos sentados en el piso con los niños no tenemos como que el ejercicio que tenemos que hacer. Yo les proponía que buscaran la pedagogía de la escucha de Carla Rinaldi y que pues que escuchar es uno, escuchar es como lo principal, y aunque sean niños de 3 años o niños de 5 o muchachos de prepa o muchachos de secundaria o niños de primaria, que escuchemos. Hablamos mucho de hacer el ejercicio de dialéctica, de estas mesas de diálogo que se está propiciando gracias a Recrea, el que hablemos todos, el que todos somos valiosos, el que a lo mejor alguien tiene 3 maestrías y alguien nada más tiene la licenciatura, pero todo es valioso y se aporta, que es lo que nos tocó, lo de todos aprenden de todos. Y luego hay que el diálogo y que sea, muy importante, que sea diálogo y que no sea debate. Y yo les comentaba, yo vivo ahora en Canadá, pero cuando regreso a México me doy cuenta que nuestra cultura es de debate, es de ver quién gana, es mucho de competir y de primer lugar y quién gana. Entonces, a mí me gusta el morado y a ti te gusta el rojo, y ahí te alegas y alegas y alegas, y más cuando hay borrachera, ¿verdad? Alegas más y hasta que terminan peleados porque a fuerzas quieres que al otro le guste el morado. ¿Por qué? Porque a todos nos tiene que gustar lo mismo. Entonces, lo valioso que es cuando escuchamos y cuando hay diálogo. El diálogo es diferente al debate. En el debate uno tiene que ganar, en el diálogo cada quien expone lo suyo y se pone sobre la mesa, y luego lo vemos todos y vemos todas esas respuestas y a ver si podemos llegar y acercarnos un poquito más a la verdad o a lo que va a solucionar el problema, la problemática que tenemos. Y que también dentro de la diversidad todos somos valiosos. Entonces, si un niño opina o el adulto opina, no es más valioso la opinión del maestro o del adulto que el del niño. Y que todos son valiosos, todos deben ser escuchados, y que ahí es donde vamos a fomentar la democracia, y no democracia como lo vimos en la política, sino un resultado democrático de este diálogo es que todos fueron escuchados, que todas las opiniones fueron valoradas igual, no es que ella, la doctora, opina, entonces es más valioso, sino todos
pudimos escuchar todo y darle un valor y llegar a una respuesta que solucione el problema, la problemática que tenemos en la comunidad. Y esa es la única manera que se me ocurre a mí de crear comunidad. Hablamos mucho de la empatía, pero si no nos estamos escuchando, si queremos ganar siempre, y eso es muy de mexicanos, nosotros somos mexicanos, pero gracias. Bueno, sí, creo que el aporte es muy claro de ambas que pasaron a participar. Creo que nos dan pues muchas pistas también por dónde caminar en todos aprendemos de todos, porque efectivamente lo que ahorita estuvimos escuchando, lo que cada equipo nos estuvo aportando a cada uno de nosotros, nos fue haciendo sentido en algo. Y eso, el darnos cuenta de lo que estamos aprendiendo del otro, la toma de conciencia de eso que estamos aprendiendo del otro, tiene que ver con este principio y tendrá que ver con cómo implementamos desde el marco curricular el aprendizaje desde lo que el niño solicita, porque el niño también tiene necesidades y si no lo escuchamos, entonces no podemos plantear ciertas actividades o ciertas propuestas que ayuden a que el niño vaya aprendiendo, que ese es nuestro foco. Ese es nuestro foco principal. Bien, y dentro de este diálogo que ustedes han estado generando, seguramente identificaron qué tenemos entonces que integrar para poder generar el principio que estamos desarrollando, pero también qué tenemos que descartar. Entonces, en cada una de las mesas tienen ustedes unos papelitos, unos post-it, en donde les invitamos por favor a que coloquemos cada quien qué es lo que tenemos que integrar dentro del principio que trabajamos y qué tenemos que descartar para hacer vida cada uno de esos principios. Pasamos y los pegamos en las respectivas papeletas que están alrededor. De este lado tenemos todos aprenden de todos, allá está aprender con sentido y de este lado tenemos compartir para el bien común. En el caso de quienes nos acompañan en línea, les invitamos justamente a que hagan el mismo ejercicio, a que revisemos qué tenemos que integrar, pero también qué tenemos que descartar. Me cae gorda y por eso no quiero lo que ella dice. Sí. ¿Verdad? Sí. Quitar barreras. Sí. Quitar o disminuir. Se quedan ahí. Lo que pasa es que quitarlas es muy complejo. Desde el lenguaje de educación especial, pregúntale aquí al maestro, que es bien complejo quitar las barreras de aprendizaje. Entonces, disminuirlas es como algo más certero, más objetivo. Las barreras, ajá. Entonces, familiarizar a los padres con un lenguaje inclusivo.
proyectos. Maestros, si alguno de ustedes quiere aportar a otro de los principios que no trataron explícitamente, lo pueden hacer. Tienen libertad también de aportar. Todos aprenden de todos, compartir para el bien común y aprender con sentido. No es limitativo a que nos quedemos solamente en el que estuvimos dialogando. Sí. Voy a poner otro, déjame poner otro man. ¿Qué tenemos que quitar? Yo creo que tenemos que quitar las prácticas tradicionales. Papitas con sal y limón y chile y se me antojó. Y es que están aquí en el SNEP y están ahí. Sí, también. Sí, Donato Guerra. Ah, sí, es ¿fueron al CAP? No, ¿verdad? Con la doctora Jackie, ya que lo puso a nosotros. A Zelda Rosano Méndez y Piadreiro Ernesto. Psicólogo y lo que pasa es que con el proyecto de desarrollo emocional docente, la contribución o la intervención implica dar talleres, de canalizaciones, pero los directores del proyecto por ejemplo, trabajando docentes que tienen depresión, docentes que están despersonalizados o que tienen un área de desgaste, ¿cómo lo quitas? O sea, ¿cómo lo trabajas si no hay tiempo? Exactamente, o sea, ¿cómo lo quitas? Con una descarga administrativa lo puedes hacer otra actividad. O sea, ¿qué? O sea, es que necesitas sanar esa parte del sujeto. Bueno, maestros, llegamos a un punto culminante, a un punto
muy importante. La reconstrucción de nuestros principios recrea para un aprendizaje dialógico. A partir de todo lo que hemos platicado, de todo lo que hemos dialogado y de todo lo que hemos aportado. Cada una de estos aprendizajes se reconstruye con todas las aportaciones que cada uno de ustedes en sus equipos colocaron en las láminas. Y para dar lectura y para construirlo y compartirlo entre todos, les voy a pedir a 2 voluntarios para ir leyendo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a colocar una persona en cualquiera de los principios, puede ser, por ejemplo, compartir para el bien común en la sección de integrar. Y otro puede colocarse de este otro lado en el aprendizaje todos aprenden de todos en el principio. Vamos a ir dando lectura de uno a uno y vamos a ir colocando como si estuviéramos construyendo o edificando cada uno de los elementos que vamos a integrar y cuáles también vamos a tener que quitar. ¿Sí? Por eso está la parte de integrar para construir y descartar, que nos puede o que tenemos que hacer a un lado para que esa construcción sea sólida. Bien, entonces pues sin más preámbulo, ¿quién nos puede acompañar de este lado para comenzar a dar lectura? ¿Alguno? ¿Y de este otro quién nos acompaña? Recordemos, la dinámica será a 1 a 1. Maestra, puedes comenzar. En compartir para el bien común, integrar, escucha activa y participación activa. Todos aprenden de todos, integrar, inclusión, equidad y participación. ¿Integrar todavía? Sí. Todos somos iguales de importantes. Integrar la escucha. Comunicación asertiva. Integrar el diálogo. Disposición al diálogo. Valorar a todos. Trabajo colaborativo. Diálogo horizontal. Buscar el bienestar de todos. Empatía. El trabajo con proyectos integradores. La diversidad nos enriquece. Familiarizar a los padres con un lenguaje inclusivo. Valorar fortalezas de los pares. Inclusión, equidad, participación. Bien, maestra, puedes continuar. Acá ya se acabó. Relación horizontal, el diálogo, el trabajo colaborativo, visión desde lo colectivo, intercambio de saberes, tiempo y espacio. Bien, todo esto nos va a ayudar a fortalecer y a reconstruir. Y vamos también mencionando qué es lo que debemos de descartar para lograr esta construcción o reconstrucción. Descartar el ego. El individualismo. La apatía. Disminuir barreras entre los pares. El autoritarismo. La crítica destructiva. Eliminar el debate, no querer ganar siempre. Las jerarquías. Prácticas tradicionales y la apatía. Maestra, si nos puedes ayudar con el principio aprender con sentido, por favor. Podemos integrar la equidad, la inclusión y la participación, la resolución de problemas en la comunidad, reflexionar de manera crítica basado en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las necesidades de mis alumnos? ¿Para qué enseño lo que enseño? ¿Por qué enseño lo que enseño? Y la autocrítica. Priorizar el diagnóstico. A todo el personal, independientemente de la función, las experiencias son importantes. ¿Y qué tendríamos que descartar? Vamos a evitar generalizar alumnos, razas, etc. La individualización del aprendizaje. Dejar de lado las prácticas monótonas guiadas únicamente por mí. Dejar de minimizar las acciones, opiniones y propuestas de mis alumnos.
las prácticas educativas donde el docente es el rector del conocimiento. Bueno, creo que nos van dando sentido muchas cosas y yo aquí nada más haría una pequeñísima aportación de este lado en donde observé este asunto de eliminar el debate. Cuando debatimos también construimos. Cuando debatimos también podemos ir construyendo y podemos argumentar y podemos ir generando nuevas cosas en este colectivo. Por supuesto, no se trata de llegar al pleito, ¿verdad? Y se trata de escucharnos entre todos. Sí, que no sea con la intención de ganar, por supuesto. Maestra, ¿nos ibas a comentar algo? Es que estábamos en un taller acá atrás en la mañana y hablábamos de la diferencia del debate y la asamblea. Entonces, el debate es como que yo tengo esta idea y voy a debatir contra ti, contra tu idea. Entonces, la asamblea lo que logra es como llegar a un punto medio y decir, estas son tus concepciones, estas son las mías, ¿qué podemos hacer con eso que tenemos? Entonces, creo que el debate visto no del lado, más bien visto desde el lado funcional. ¿Para qué nos serviría el debate? A lo mejor marcamos más esas diferencias y lo que sería la asamblea es como establecer un punto medio para poder trabajar después de ese punto medio. Perfecto, gracias por la aclaración. Digo, desde esta concepción me parece muy pertinente, pero sí, si el debate nos lleva a argumentar, a discernir y a construir, me parece que es una herramienta justamente para ir aprendiendo todos de todos, ¿verdad? Muchas gracias. Y vamos a cerrar porque me parece que ya aquí generamos varios aprendizajes, ya acomodamos algunas cosas a partir del diálogo que aquí se generó. Y entonces, ¿qué sentido adquieren en este momento los principios Recrea en el marco de esta nueva propuesta curricular? Pensemos unos minutos y quien guste participar, quien quiera establecer alguna conclusión, ¿qué sentido a partir de todo este diálogo que se generó adquieren los principios Recrea, que ya hemos dialogado bastante al respecto, en el marco de esta nueva propuesta curricular? Adelante. Adelante. Bueno, básicamente sería que los principios Recrea aterrizan los contenidos curriculares desde un sentido local para que sea una práctica desde y para la comunidad. Muchísimas gracias, muy buena conclusión. Acá de este lado, maestra. Bueno, ¿qué sentido adquieren los principios Recrea en el marco de la nueva propuesta curricular? Considero, a través del diálogo y de lo que he estado escuchando y la experiencia, que si no hay diálogo, bueno, pues no podemos hacer nada. Empezamos desde ahí en el sentido de que la toma de acuerdos, el identificar las problemáticas, el generar las acciones, el intervenir, el solicitar la intervención de agentes externos, todo se tiene que llevar a través del diálogo. Entonces considero que los principios Recrea en cada uno de ellos, todos te llevan al diálogo desde una perspectiva diferente, pero encaminados ¿no? a la solución, a la búsqueda de la solución a las problemáticas que se puedan presentar. Entonces si no tenemos ese diálogo, va a ser muy difícil que logremos empezar a buscar o a lograr cambios. Y por último, para que se den estos espacios de diálogo, yo en el nivel secundaria es donde veo lo difícil, ¿sí? Ahí es donde yo considero el reto,
porque, bueno, en primarias yo conozco escuelas que los viernes salen a las 12 y de 12 a 1 se juntan y establecen algunos acuerdos. Preescolar a lo mejor de 12 a 12 y media, 1 y establecen ahí algunas acciones. En secundaria es imposible. En secundaria, si yo no suspendo, si no llegan tarde, si no salen temprano, si no extiendo recesos, no alcanzamos estos espacios de diálogo. Y lo vivimos en este ciclo escolar, en los CETES, en las fases intensivas, en la elaboración del programa escolar de mejora continua, que tiene que ver directamente con lo de los principios, en donde no logramos concretar este programa por la reducción del tiempo con esta nueva formación del nuevo modelo curricular. Entonces, si no se generan espacios de diálogo, va a ser muy difícil alcanzarlos, pero sí es importante. Muchas gracias. Nos deja toda una reflexión porque efectivamente es un tema, el tema de secundarias. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguien más que quiera externar? Sí, adelante. Maestra, ¿nos acompañas aquí al frente? Gracias. Considero que pues estos principios son el alma, ¿no? El alma de las comunidades de aprendizaje, y lo que se espera es que sea una comunidad tal cual, donde no nomás integren docentes y alumnos, que sea la comunidad del panadero de la esquina, si vivo en una comunidad rural, pues hasta el granjero, cualquier parte de la comunidad sea parte para lograr la transformación de toda la comunidad. No nada más hablar de escuelas, sino de hablar de la comunidad en su conjunto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más que quiera concluir? ¿De este equipo nadie? A ver, pues, sin pararse. Es que me voy a dividir. No, yo creo que el sentido que adquieren los principios de Recrea en este marco del nuevo marco curricular de la propuesta pedagógica. Bueno, en un momento fue propuesta pedagógica y ahora le agregaron los principios del compartir, pero esta nueva metodología, esta metodología que se está tratando de implementar es darle ese sentido humanista, de todos somos iguales dentro de la clase, y todos aprendemos de todos, donde el niño nos va a aportar, el padre nos va a aportar y nosotros vamos a coordinar. Ese es el sentido, o sea, que todos aprendan de una manera integral y todos aprendemos a aprender de todos. Y eso se ve mucho en los chiquitos, donde el individualismo a lo mejor no está tan marcado y la competencia no es tanto de ganar, ¿verdad? Entonces, si nosotros los maestros, las autoridades y todos nos ponemos en la misma frecuencia, ¿verdad? Lograremos un poquito más, o sea, que esa educación sea integral, donde el sentido humanista gane más al individualismo. Muchas gracias, maestra. ¿Algo más en este equipo? ¿Nadie? Ok. Bien, bueno, pues nosotros les queremos agradecer mucho su aportación. Me parece que también uno de los elementos que no se dijo aquí, pero que se hizo evidente al momento de hacer esta última actividad, es cómo casi son los mismos elementos los que se requieren en todos. Entonces, mientras vayamos fortaleciendo esos mismos elementos, mientras los vayamos integrando dentro de nuestra comunidad y vayamos descartando los otros, entonces podremos verdaderamente avanzar. Porque para todos se dieron cuenta que se repetían en uno y en otro principio. Entonces, están, por supuesto, interactuando e interrelacionados. Les agradecemos mucho, de verdad, sus aportes. Ha sido muy valioso lo que aprendimos de ustedes y los invitamos a que sigan aquí en Recrea Academy para otros eventos. Muchas gracias. Sí, maestra. Sí, una pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos la estricta indicación de cumplir con el horario de trabajo. Entonces, si los maestros supervisores me solicitan ese espacio de diálogo, yo me conflictúo, porque si en un municipio hay 2 zonas escolares que pertenecen al mismo sector, obviamente, ¿por qué esa zona sí tiene ese espacio y por qué nosotros no?
y yo me veo así como muy angustiada para cederles un tiempo, porque digo, en la autoridad me va a llamar la atención por ceder esto, pero es para aprender, es para ir teniendo mayor conocimiento de esta temática y llegar a acuerdos, porque están llegando maestros nuevos, entonces necesitamos involucrarlos cada vez más, pero sí las autoridades deben de reflexionar también en esto. ¿Verdad? Muchas gracias. Todos tenemos que contribuir a esto, sí, muchas gracias. Maestro, aquí con mire. Bueno, creo que nos ahogamos siempre en un vaso de agua, ¿no? Ya se va este sexenio, ya se va el presidente, viene otra reforma y desde ahí ya estamos mal. Decía la compañera ahorita, hay directores que tampoco nos dieron chance de venir a lo de Recrea, porque es más importante la escuela que el estar aquí presente. Pero también es ideal que desde arriba, si nos dejaran por lo menos, yo digo, unos 15 años, entonces mediríamos la educación como tal, no cada 6 años. Se termina un sexenio, viene un presidente, nos dice, esa es la reforma. Viene otro, cambia, dice, no sirve, pongan esta. Y así estamos. Entonces, desde ahí estamos mal. Y los que nos fregamos somos nosotros los docentes, porque nosotros tenemos que hacer que el alumno aprenda con, sin y a pesar de nosotros. Y las autoridades, bien, gracias. Entonces, creo que desde ahí estamos mal. Gracias. Y también a nosotros nos toca desde la comunidad ir viendo cómo avanzamos en esto. Muchísimas gracias, maestros. Que tengan una excelentísima tarde y los invitamos a continuar. Muchas gracias.